Cataluña. El cuento independentista llega a su fin. Año 2017. ¿Y ahora qué? Este es un comunicado, versión extendida, de lo que es mi visión al respecto del cuento y show del proyecto independentista en Cataluña. Y desde el año 2012 vengo advirtiendo de los peligros del callejón sin salida en que nos vamos a meter. El tiempo me ha dado la razón y todo va a peor aquí en Cataluña. Y hay una gran pérdida de energías, de recursos, debido a este falso soberanismo que vamos a demostrar a continuación. Voy a tomarme mi tiempo, esto es largo, me voy a presentar, luego voy a hablar un poquito del show, del cuento, voy a dar mi visión, no hay mucho más, no es una maravilla, pero es lo que es. Tengo argumentos, tengo motivos, puedo hablar con verdad. Entonces, bueno, y luego vamos a ver un poquito de, a partir de ahora, qué consecuencias puede tener todo esto, qué posibilidades tenemos, cuáles pueden ser las vías reales, realísticas, de sentido común, pues para rectificar, para coger un rumbo de sentido común que lleve a buen puerto, etcétera. De entrada, me voy a presentar un poquito, me llamo Pedro, Pere en catalán. He estado desde el año 2011-12 en muchos de los eventos del movimiento independentista, escuchando, participando, conversando. He visto muchos puntos débiles, he visto muchas tonterías, he visto cosas incluso delictivas que hoy podrían ser perfectamente delitos, delito de odio, delito de incitación al odio, como ahora estas leyes extrañas que hay, muchas cosas lo serían. También sedición, delito de sedición claramente, partidos políticos, consejeros hablando de destruir el país, etcétera. Entonces, pues desde el primer momento que vi dónde flaqueaba todo este tinglado, vi que era una farsa pues para mantenerse en el poder, los que entonces estaban, los partidos que estaban en el Parlamento, etcétera. No quiero hablar, digamos, de nombres, ni de partidos, ni de siglas, ni nada, sino hablar de los hechos, simplemente. Ya los hechos hablan por sí solo, cada uno se expone en los movimientos, etc. Soy catalán como el que más y no soy independentista. En su momento, hace un tiempo atrás, me creí un poco el cuento del catalanismo, incluso del independentismo, y estuve un poco, no militando, pero me creí un poco el cuento, lo defendía y tal. Bueno, después de estos últimos años, de ver cómo han destruido la comunidad autónoma, la sociedad catalana, el sistema actual de la Generalitat y todo su aparato administrativo realmente ha dinamitado la cultura, la economía y la sociedad catalana, la ha destruido, pues bueno, está muy claro pues que esto no tenía fundamento. A ver, a mí no me paga nadie, esto es un acto informativo, quien le guste bien, quien no quiera escucharlo me parece bien, mejor que lo apague. Yo no recomiendo este vídeo, no lo recomiendo porque va a ser largo, voy a contar bastantes cosas y es para quien quiera saber un poco la visión de una persona de a pie que conoce bastante el territorio de Cataluña, que se ha interesado por este tema del proyecto independentista, que yo he asistido a un montón de sus actos, he dialogado con ellos y me he encontrado con cero diálogo de su parte, porque lo suyo es un discurso unidireccional que no admite confrontación, diálogo, ni realismo, ni querer la verdad. Entonces, bueno, no estoy en ningún partido político ni en ningún grupo en concreto. Formo parte de quizás de varios movimientos, pero ninguno en concreto. Se cumple mi pronóstico de que desde el año 2012 vengo advirtiendo, esto va a ir a peor, va a ser un callejón sin salida, se va a hundir la economía y la sociedad, montones de gentes que aquí no saben cómo tirar adelante con su vida, con su trabajo, con su economía, y los oligarcas siguen vendiendo humo de que esto es la solución, que tienen que cumplir su mandato democrático y todo el rollo este, ¿eh? Entonces, vamos a ver, yo no soy ni titulado universitario ni nada, soy un investigador autónomo que voy por mi cuenta, me considero de cultura media
Y bueno, la verdad es que no importa el mensajero, sino el mensaje. No importa lo que, lo que yo soy, sino lo que yo voy a decir en este rato. Lo importante es que yo respeto las opiniones de los demás, de todo el mundo, de todas las personas. La opinión de cada uno es respetable. Lo importante son los hechos. ¿Qué hacemos? Mi posicionamiento es que me considero asambleario. Me gustaría una sociedad gobernada por asambleas, con una participación de las personas directa en los municipios, en las comunidades, en los barrios, etc. Entonces, yo soy siempre partidario del diálogo y del consenso hasta el final. Como soy asambleario, digamos, rechazo de todas lo que es los métodos de elección mediante votaciones. Esto de levantar la mano, pues votos a favor y votos en contra, esto es de la época moderna, esto es violencia, esto no es solución. Siempre hay alguien que queda al margen, siempre hay alguien que queda descontento y siempre hay pues dinámicas de poder oculto pues para conseguir una victoria sobre el resto, sobre una minoría. Y para mí la totalidad es importante. No hay minoría que sea despreciable. Todos son importantes y hay que encontrar el equilibrio, la justicia, el bien común al máximo. Entonces, bueno, por lo tanto, rechazo, digamos, para mí es un falso asamblearismo, estos grupos que se dicen asamblearios, municipalistas y todo este cuento, pero que todo lo deciden mediante votaciones a mano alzada y todo esto. Siempre es sospechoso. Para mí es un falso asamblearismo. Está demostrado que hay métodos de elección colectivos mucho más eficaces que la elección por votaciones. Está la elección por consenso. Y la sociocracia, por ejemplo, el método sociocracia, hay mucho más que los votos. Me siento, digamos, una persona comprometida y austera. Vamos a ver. Hago un reconocimiento a Dolça Catalunya y a Somatemps, que son las dos páginas web, los dos grupos que he visto que se han mojado más, que han sido más valientes y han compartido informaciones más determinantes, más claras al respecto del fraude, del show y del cuento independentista en estos últimos años. Para ilustrar un poco el humanitarismo de este movimiento independentista de los últimos años en Cataluña, podíamos ver una frase que yo me escuché una vez en una charla. Un intelectual de estos que estaban pues para convencer gente para el proyecto independentista y todo esto, dijo una frase que fue terrible, que fue penosa y que fue, digamos, bueno, él decía que por mala suerte habrá mucha gente que lo va a pasar mal en este proceso del proyecto independentista, ¿no? Y que, bueno, que mala suerte, ¿no? Que muchos van a pasar hambre, penurias, todo esto, ¿no? Y lo más grave era que decía también que todo el mundo lo tenía asumido esto, las cúpulas, los oligarcas que manejan este cuento independentista, pues ellos también lo tenían asumido, que no importaba, habría mucha gente que lo iba a pasar mal, penurias, el paro, gente sin dinero, sin poder comer, etcétera, ¿no? Y que lo tenían asumido como algo que, bueno, ¿qué vamos a hacerle, ¿no? Bueno, esto un poco ilustra lo que es el pensamiento de estas élites, de estas cúpulas de vividores, de parásitos, de burócratas, de aprovechados y de oportunistas que han manejado el proyecto este, ¿no? Que esto no sale públicamente, pero lo he escuchado yo en una charla de un oligarca de estos, de un intelectual de estos, ¿no? Para que vean un poquito, ¿no? También decir que el régimen del 78 es el culpable de todo esto. La culpa no solo es de que aquí haya unos impresentables, unos aprovechados, unos oportunistas, ¿no? Sino el propio régimen del 78 ya instituyó un estado de las autonomías, un despilfarro de administraciones, de funcionarios, de sistemas de leyes diferentes en cada región, etcétera, ¿no? Y luego, claro, desde Madrid se le dio demasiadas competencias a Cataluña y ahora ¿quién se las quita, no? Aquí hacen lo que quieren con su policía, abusos de poder en cantidad,
policía recaudatoria de dinero también de una forma abusiva. ¿Quién les quita esto, no? Y luego en el tema del idioma, de los medios de comunicación y del adoctrinamiento en las escuelas y todo esto, también se les dieron competencias y esta gente se han cogido, bueno, le han dado la mano y se han cogido hasta el brazo, ¿no? Esto ha sido terrible y bueno, los presidentes que de Madrid les decían tú haz lo que quieras en Barcelona, pero apóyame en Madrid, pues esta gente también son responsables totalmente de lo que ahora está pasando, del caos que está habiendo en Cataluña. Y bueno, la ley de banderas, por ejemplo, ayuntamientos que ponen las banderas que les da la gana, banderas que no son legales, que quitan la bandera que sí que es legal, en fin, hacen la desobediencia a lo que a ellos les interesa porque saben que van a tener impunidad, ¿no? En fin, los motivos por los cuales voy a un poco hacer este comunicado es compartir mi visión, porque me preocupa el país entero, así como el resto del mundo. Es una época de caos. Estoy abierto a debates, entrevistas, coloquios, diálogos con quien haga falta, no como ellos, que no lo están. Ellos siguen con su discurso de unas pequeñas élites y unos pocos miles de personas que siguen a estas élites clarísimamente. No hay movimientos asamblearios en los municipios con autonomía. Todos dependen de lo que dicen las pequeñas cúpulas que mandan. En fin, no voy a dar nombres, no quiero hacer morbo con todo esto. Lo mejor de Cataluña no sale ni en TV3 ni en los medios oligárquicos de información. Yo conozco muchísimas personas, muchísimos movimientos que son admirables, que son ejemplares, que serían solución para todo Cataluña, para todo el país España, para toda Europa. Podríamos haber iluminado al mundo, haciendo caso a los sabios que tenemos en Cataluña. Hay montones de sabios y sabias que podríamos haber aprovechado sus conocimientos, su inspiración, ser los referentes y líderes reales, y están despreciados, están en el anonimato. Y bueno, esto da para un capítulo entero. Pero si ustedes van a mirar, los que sean catalanes saben de lo que digo. En TV3 solo sale lo que a las élites les interesa. No sale ni la representación del pueblo, no salen ni los mejores, ni los más originales, ni los que han demostrado con hechos su compromiso con el país, sino que salen oligarcas oportunistas que están ahí por peloteo y por seguir la corriente que dictan desde los que están arriba, ¿no? En fin, ya digo que si mi email, mi correo electrónico lo pongo escrito en el texto del vídeo, si alguien quiere que me escriba y hablamos, nos vemos, etc. Ya digo que lo que nos une es lo importante. Es mucho más de lo que pensamos. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, yo rechazo todo esto. Y yo pienso que incluso en personas que son de izquierdas y otras que son de derechas, que ellos se consideran así, hay muchísimas cosas que los unen, ¿verdad? Son poquísimas cosas las que nos separan, y todos son marcos mentales y conceptuales. En la práctica todos queremos pues comer, tener necesidades físicas, biológicas, interiores un poco, etc. Y es mucho más importante lo que nos une que no lo que nos separa. Con lo cual, a partir de aquí, dialogando se encuentran los puntos de unión, de acuerdos, y se superan las diferencias, se superan los condicionantes psicológicos que llevamos, etc. Lo importante es que reaccionemos positivamente y hagamos algo constructivo, que es de sabios rectificar. Los que han hundido esta región ahora aparecen como la solución. Tiene guasa esto. Bueno, esta gente, después de este proyecto, digamos, fracasado, no van a tener credibilidad para liderar la región, la sociedad o el país o la nación, lo que sea. La han hundido en los últimos 30 o 40 años de partitocracia, de sistema, digamos, catalán,
una administración exageradamente pues, pesada, de una burocracia esclavista y pesadísima, lleno de funcionarios y nos tienen a un montón de gente en la precariedad total y absoluta, además con un montón de delitos, pequeños delitos que hay últimamente, de robos, de saqueos, etcétera, cosas que no salen tampoco, pero es consecuencia de esta miseria que han creado, además de esta sociedad que es materialista 100%, que solo piensa pues en el consumo, el materialismo, etcétera. Y bueno, yo por mi parte no tengo ningún inconveniente en reconocer los aciertos. Este proyecto independentista, si tuviera aciertos y méritos, yo lo reconocería, incluso me apuntaría. Me gustaría ser ejemplo para el resto de España y para todo el mundo, digamos, yo qué sé, una comunidad que hace algo ejemplar al resto del mundo. Pero la verdad es que lo encuentro ridículo lo que han hecho, un desastre, me da vergüenza ajena y bueno, y no veo méritos. En fin. Piensen que este sistema en el cual estamos no tiene lo que se llama la rendición de cuentas. Los líderes políticos pasan un tiempo, o 4 años, o los que sean, haciendo cargos, ocupando cargos y esto, y cuando acaban se van, quizás hacen puertas giratorias y se van al mundo de la empresa, quizás se van a vivir un tiempito tranquilamente, en fin, hacen otras cosas, pero no hay una rendición de cuentas efectiva, real, en que la gente le podamos pedir realmente cuentas, ¿no? Cuando esto es un desastre, un sistema político sin rendición de cuentas es corrupto porque promueve y fomenta que haya gobernantes, digamos, tiranos o aprovechados o simplemente que no hacen nada bueno, que hacen cosas de mucho mal y que al final se van sin saldar ninguna cuenta, ¿no? Yo quiero rendición de cuentas, yo quiero que el que está ahí está porque realmente se compromete y al final se expone a un juicio, digamos, aunque sea, yo que sé, algo, pero que rinda cuentas de verdad. Y que se le pueda decir, lo has hecho muy mal, tienes que, pues a partir de ahora, tener tu castigo amigable, humanitario, pero tu castigo y tal, si has abusado, ¿no? En fin. Esto también es una de las claves en que se basa este cuento independentista. Como estamos en un sistema sin rendición de cuentas, ellos hacen y hacen desastre tras desastre, que saben que al final les va a ir bien la cosa, van a tener incluso su paga, su pensión vitalicia, todos estos cuentos, pero les va a ir, digamos, muy bien en el aspecto justicia, ¿no? Pero bueno, yo creo en la justicia divina, la justicia universal, y en que todos recogeremos lo que hemos sembrado en algún momento de nuestra existencia, en esta vida o en las siguientes, ¿no? En fin, ya hecha la presentación, vamos allá. Hablamos un poco del fraude, en qué se ha basado el proyecto. El proyecto independentista se ha basado, pues, en las manifestaciones televisadas del 11 de septiembre, las famosas cadenas humanas, de Narcales en Barcelona, etc. Y luego que los políticos dicen que esto es el pueblo catalán, que reclama no sé qué y no sé cuántos. Y esto lo cogen como la supuesta voluntad popular. Desde el 2010 que llevan haciendo un poco estas manifestaciones televisadas, ¿no? Que son un gran despilfarro. Que hay muchísimo despilfarro de, yo qué sé, de autobuses, de gasóleo, de gasolina para helicópteros, camisetas, colores, tinta, bueno, un montón de cosas, pero ¿para qué? Para que haya mucha gente reunida en unas horas de un día al año, pero el resto del año estas personas que van a las manifestaciones no construyen nada, casi ni se conocen, no construyen nada, a lo sumo se ponen un trapo en la casa, una banderita o lo que sea, acuden a algún acto local y tal, pero esto no ha construido nada. Y que los políticos cojan estas manifestaciones como la voluntad popular es un fraude gigantesco. Es una manera oportunista, muy burda, muy barata de decir que sí, somos responsables y vamos a escuchar al pueblo y todo esto. Cuando se han pasado años
estos políticos o los mismos grupos políticos se han pasado años haciendo, digamos, oídos sordos a las demandas populares de la gente. Cuando hubo el 15M, esas acampadas de los indignados en las plazas, nadie de ellos fue a escucharnos. Nadie de ellos fue ahí a ver qué había ahí de asambleas. Ningún medio nos retransmitió nada. Cuando había una originalidad, unas pancartas súper originales, muy interesantes, que realmente les estamos diciendo al sistema que no nos representan ese sistema, que queremos otra cosa, algo más participativo, ¿no? Ahí, pues en vez de escuchar, lo que hicieron es aplacar todo eso con métodos brutales, policiales, agresivos y delictivos incluso, y se aprovecharon para crear más caos todavía del que ya era aquello, que también lo era un caos, ¿no? En fin. ¿Y por qué es un fraude? Sobre todo es un fraude porque aquí en España y en Cataluña, para que los políticos escuchen al pueblo, solo tenemos dos opciones. Una es militar en un partido político, hablar directamente con el partido político o con el alcalde o con el regidor o lo que sea y solicitar cosas, ¿no? Bueno, es limitado, pero es posible. Y la otra cosa que puede hacer el pueblo para participar en la vida política es lo que se llama la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. Consiste en reunir firmas, miles de firmas, y presentarlas en el Parlamento para que se presente una propuesta y la debata el Parlamento, ¿no? Yo ya he visto cómo iniciativas legislativas populares exitosas, con grandes cantidades de firmas y de energías de mucha gente, llegan al Parlamento catalán y ahí pues discuten durante un rato sobre el tema en cuestión y al final deciden ni tan siquiera debatir y hablar sobre el tema. Cuando eran temas importantes, como por ejemplo, si queremos o no queremos en Cataluña, los cultivos transgénicos, la biotecnología, eran razones de peso. Pues callaron como ratas ante un movimiento popular de mucha fuerza y bueno, con lo cual, que ahora nos vengan y que nos digan que ven a las manifestaciones y escuchan la voz popular y que quieren atender esa demanda popular es un auténtico fraude. Cuando el movimiento independentista este podría hacer una auténtica ILP, presentarla en el Parlamento, de que miles de firmas que quieren la independencia o lo que sea, y el Parlamento debería debatir todo esto, por ejemplo. Pero aquí se han saltado a hacer una ILP, todo este movimiento independentista, con lo cual también son unos oportunistas, digamos, los oligarcas y los que participan de todo esto. Luego vamos a ver esta gente, los políticos del show, dicen que quieren dar la voz al pueblo, ¿no? Que el pueblo se exprese mediante las urnas, que quieren poner las urnas y que el pueblo hable. Pero es que esto es un insulto en toda regla porque nos impiden hablar de todas formas en los ayuntamientos, en muchos sitios, y poner un papel en una urna no es hablar, es poner un papel en una urna para responder una cosa o votar a un partido. Eso no es hablar ni expresarse. Es una expresión en todo caso, pero que no tiene nada que ver con el pueblo unido, expresándose, creando algo y compartiéndolo esto con las autoridades, etc. Es otro de los insultos y grandes fraudes que cometen los oligarcas, ¿no? Que se llenan la boca de decir que quieren poner las urnas para que el pueblo hable, etc., ¿no? Vamos a ver qué diálogo real con la gente tienen. Pues para ellos es tan importante lo del mandato democrático, por ejemplo, ¿no? De las últimas elecciones. Ahora se han inventado la palabreja esta del mandato democrático, que ellos se deben y obedecen al pueblo y todo esto, cuando nunca habían hecho caso al pueblo. Ahora que su proyecto está en crisis, se agarran al proyecto independentista para decir que sí, tenemos un mandato democrático, obedecemos al pueblo y tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias, etc. Pero bueno, en fin, es el fraude gigantesco este que estamos comentando, y de diálogo real con la gente no lo hay, no lo ha habido. Han hecho multitud de actos para convencer a más gente para el proyecto independentista,
pero eran unidireccionales, no eran para intercambiar opiniones, no eran para ver la diversidad de tendencias, de opiniones, de identidades, etcétera. No eran para enriquecer, sino eran para separar, en fin. Así que debates reales y efectivos, yo puedo decir que no los ha habido. Si acaso ha habido mesas con 4, 3 personas hablando de distintas entidades, pero luego he visto que el diálogo con el público era muy pobre. La gente casi no se atreve ni a hablar en público porque no hay cultura del diálogo y del debate a fondo. Hay mucho miedo a hablar, a exponerse. Entonces, a expresar la opinión. También hay represalias, esta es otra cosa, hay represalias a quien opina diferente. Y aquí la gente se juega se juega el puesto de trabajo, se juega, yo qué sé, favores económicos y todo, depende de la opinión que tengas y si te mojas. Con lo cual mucha gente no se moja, no quiere hablar, porque puede haber represalias y perder oportunidades de empleo, etcétera, ¿no? Esto es una violencia que existe, pero que es sutil, casi no se ve, pero está ahí. Yo puedo decir en casos, ¿no? Con lo cual esto es un proyecto totalmente excluyente, para nada inclusivo como ellos creen que lo es, ¿no? Y ellos, digamos, los oligarcas, temen escuchar al pueblo, tienen miedo de escuchar al pueblo. Yo les he dicho, a ver, señor alcalde, ¿por qué no monta usted un debate de 3 horas al mes en una tarde con el pueblo, que podamos venir y conversar con usted y dialogar, comentar cosas del pueblo y tal? Y el hombre se negó, no, ya tenemos bastante con el pleno municipal y hablar un poquito aquí en el pleno y tal, la gente puede hablar, ya está bien, no sería efectivo y todo esto. Bueno, esto, claro, son estrategias de partido a nivel de la región, pero yo he visto experiencias, un alcalde en el pueblo de Calafell, un alcalde que baja al pueblo un día al mes en el exterior, habla con la gente expresa cosas, pregunta y tal. Yo no sé si es efectivo realmente, si sirve para algo pero que lo importante sería dialogar más con las autoridades, con los políticos, con los cargos, y que sirviera para algo, ¿no? Pero no les gusta esto, temen esto, con lo cual son miedosos del diálogo real, del debate real, de estar cerca de la ciudadanía. Otro de los grandes fraudes fueron las elecciones autonómicas del 27S del 2015, que ellos convirtieron en plebiscitarias. Realmente esto pues es una película que ellos mismos se montaron, pero en la práctica ahí se estaba votando a partidos. Y no lo hace plebiscitarias por el hecho de que ellos lo digan. Oficialmente no lo era, por lo tanto pueden decir misa, pueden decir que han ganado elecciones y todo esto, pero bueno, además que tienen la cara dura de que no han ganado en número de votos, no han obtenido mayoría, pero sí que han obtenido mayoría en número de escaños en el Parlamento, por un sistema extraño y fraudulento del recuento de votos. Pero se agarran a la victoria teniendo en cuenta esta ley fraudulenta del recuento de votos, según el territorio y tal, una ley muy extraña, muy sospechosa, pero en número de votos en toda Cataluña no lograron ni mayoría, ni victoria aplastante, ni nada, ni el 50%. Teniendo en cuenta que la participación fue bajísima, como siempre, un 75%, no sé si llegó. En fin. Y en todos estos años, vamos a ver, hay que decirlo, el silencio y permiso del gobierno central es la clave. Digamos, antes se ilegalizaban partidos y organizaciones, no hace muchos años, que no eran constitucionales y todo esto, y aquí vemos cómo hay partidos y organizaciones que están hablando claramente de hacer cosas anticonstitucionales, de romper España, etcétera, y cuando la Constitución es algo que habla de que España es indivisible, indisoluble, etcétera, y que sería sedición quien quisiera romper con todo esto.
pero vemos el gobierno central está con un silencio y permiso total, lo cual es muy sospechoso. Vamos a ver, para mí España no es un país soberano, están dirigidos también, estamos sometidos a poderes foráneos, muy oscuros, internacionales y gentes y grupos que no son ni tan solo naciones, con lo cual todo esto es mucho más problemático, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar de que su soberanismo es totalmente falsario. El soberanismo de los oligarcas es totalmente falsario. No se basa en lo que la ciudadanía, el pueblo, está demandando realmente, a pie de calle, a pie de barrio, sino en lo que manejan los medios de comunicación, unas cúpulas intelectuales, mucho dinero de subvenciones que van para todos estos medios y el mensaje que ellos difunden. Por lo tanto, esto es muy lejos de la realidad. Si cualquiera que baja a la realidad, a la calle, escucha las conversaciones en los bares, en los mercados, en las tiendas, ve los polígonos industriales medio abandonados, ve muchos barrios degradados, casas abandonadas a medio construir, la fealdad, digamos, por la miseria económica actual. Además, la sociedad como está ahora, mucho vicio, mucha juventud, sin casi compromisos, sin casi futuro, con mucho vicio. Pues esta es la Cataluña real. No vemos a la gente ahí pidiendo referéndums ni nada por el estilo. Vamos a ver, su soberanismo es falsario porque tienen a un sector primario totalmente destruido. Lo que es los artesanos, los agricultores, los ganaderos, la pequeña empresa, el autónomo. De las cosas que son primer sector, alimentación, huerta, todo esto, lo tienen como abandonado, cuando debería ser el sector más mimado. Los agricultores, los ganaderos, que tengamos el producto de kilómetro cero en el barrio, en el municipio, cerca y tal. No, pues quieren que vayamos a supermercados, quieren que todo sea mediante multinacionales o grandes granjas o explotaciones. Y quieren un primer sector destruido completamente o, cuando menos, dar una imagen de que lo tienen muy cuidado, muy controlado, pero totalmente sometido a sus designios. Y así es, hay unos pocos que logran sobrevivir, de artesanos, Vayan a la Fira de la Terra ahora, en Barcelona. Por cierto, hay muchos artesanos. Vayan y pregúntenles cómo viven, qué tal el agobio de la administración, qué tal las ayudas para poder ser emprendedor en el primer sector. Van a ver cómo la Generalitat ha ido exprimiendo a todo este primer sector en los últimos años hasta destruirlo completamente. Por lo tanto, de soberanistas nada de nada, porque facilitan los holdings, las empresas grandes, multinacionales, ni si fueran catalanas, pero es que ni eso. Es que facilitan que estemos aquí siendo empleados de multinacionales y no siendo, digamos, emprendedores y creadores de empresas catalanas y españolas con una buena base, con un alto grado de compromiso y felicidad en sus participantes, etc. ¿no? Otro fraude del soberanismo actual es que, Cataluña y España tenemos una gran dependencia del petróleo. Nosotros no somos productores del petróleo. Es carísimo el petróleo actualmente, la gasolina, el gasoil, todo esto. Y realmente, si estamos por la soberanía, deberíamos preocuparnos de consumir los recursos que tenemos en esta tierra. Pues yo qué sé, desde energía hidroeléctrica, eólica, solar, la leña, la tracción animal, consumir al mínimo, por ejemplo, el petróleo, porque esto nos esclaviza, nos endeuda, esto nos viene de los países de Arabia Saudí, etcétera. ¿Y qué soberanía es esta? Una nación, un país que es totalmente dependiente de un recurso que no es nuestro, ¿no?
Si fuera una pequeña parte se podría entender, pero es que lo basamos todo en la gasolina, en el petróleo. Con lo cual, yo me considero soberanista y me gustaría usar lo mínimo de combustibles y hacer un máximo y óptimo aprovechamiento de los recursos que tenemos aquí, pero además con respeto, no a esquilmar los recursos y la naturaleza, sino con el máximo respeto. Este es otro de los puntos clave en el cual su soberanismo es falsario porque no está en su programa, del nuevo país catalán, digamos, la emancipación, la autonomía con los recursos energéticos. Lo mismo con las industrias. Nos quieren hacer dependientes de grandes multinacionales, de empresas extranjeras, y cuando se han cargado casi del todo lo que es la tecnología catalana, la emprendeduría, la ingeniería catalana, y que hubiera pues unos talleres en los municipios, en los barrios, para la autonomía, para la artesanía, para que la gente joven pudiera aprender un poquito de todo, de oficios básicos, y realmente crear una industria que sea potente, pero también respetuosa, y que sea autónoma, que sea del país, de aquí. No, pues es que lo han destruido todo, los pequeños talleres, y solo quedan, digamos, pues las empresas multinacionales. Esto lo vemos en carpinterías, que cada vez quedan menos, hay muy poquitas. Lo vemos en talleres de hierro, igual, casi cada vez quedan menos. Los mecánicos de coches sí, van teniendo trabajo porque hay muchos coches y tal, pero ¿dónde están, pues yo qué sé, los pequeños tallercitos de artesanía, en fin, de todo lo que es la ropa, el textil, por ejemplo? Sí, ropas de China, ropas de fuera y tal, pero ¿dónde están la industria textil autóctona que teníamos aquí en Cataluña? ¿Por qué no pequeños talleres con la gente haciendo su ropa? ¿Por qué no haciendo la gente su hilo, su algodón, su lino? Y que sea un producto autóctono, su lana, por ejemplo. Hay una empresa en el Pallars que hacen lana muy bien, muy positivo, hacen lana muy original, una iniciativa muy buena. Cosas como estas se llaman, a ver si me acuerdo, en el Pallars están, bueno, ya me vendrá. En fin, por lo tanto, su soberanismo es falsario también por los recursos, porque hay un deficiente, malísimo aprovechamiento de los recursos. Tenemos unos bosques maravillosos, podrían ser una maravilla, pero muchos de ellos están abandonados, o bien porque la propiedad privada que los tiene que gestionar no da abasto, o no tiene dinero, o no tiene ganas, o lo que sea, o bien son de titularidad pública o lo que sea y son gestionados de una forma pues totalmente al margen de la gente que reside ahí. Yo conozco gente por aquí cerca, en la montaña, en el Montseny, en el Montnegre, que tiene muchas quejas de cómo son tratados los bosques, ¿no? De repente viene una brigada, después de años de no hacer nada a nadie, viene una brigada y hace salvajadas. Cortan más de la cuenta, buscan los kilos de leña, buscan la rentabilidad, pero no buscan que la gente del territorio esté implicada en el cuidado de estos bosques, de estos recursos naturales. No buscan que la leña sea un patrimonio de todos. Buscan la rentabilidad y que el que corta árboles se lleve los kilos de leña para vender, con lo cual tenemos que cortan más árboles de la cuenta para hacer kilos y dinerito, pero todo esto con gente de fuera. Además, viene gente a los bosques a cortar, que es gente de fuera, además de otras culturas y nacionalidades, que digamos que nos tienen aquí sin poder opinar casi ni participar en los cuidados de los bosques y de los campos y de los recursos, esencialmente. Igual de la minería y todo esto, en fin. Por acabar, la política, digamos, su soberanismo es falsario totalmente porque no buscan una soberanía política, no buscan hacer partícipe a la gente de la democracia, una democracia directa. Buscan mantener el poder como sea, buscan hacer el nuevo país, su nuevo país, pero manteniendo el mismo régimen oligárquico de partidos.
y con la gente súper distante de todo esto. Tienen miedo al diálogo, con lo cual, sin soberanía política, no vamos a ninguna parte, digamos. Todo al final es una tiranía, una dictadura, y no está en su objetivo, digamos, que seamos soberanos políticamente, que tengamos, no sé, constituciones o fueros o cosas de estas genuinamente democráticos. Yo no soy constitucionalista, no creo en las constituciones. Para mí son fraudes. Son lo que son. Las reconozco como algo que tiene una validez relativa. Cuando les interesa es sagrada, pero cuando normalmente no la cumple nadie a lo que les interesa y no pasa nada. Con lo cual son un fraude, ¿no? Yo soy partidario de los fueros, de las cartas de gobierno municipales y de que una gran red de asambleas pues logre hacer una carta constitucionalista o un fuero de región o lo que sea, pero digamos con una base social que la gente haya podido participar, ¿no? Ahí vemos pues que no es soberanismo su proyecto. Vamos a ver un poquito los apoyos del exterior, internacionales. Miren, esta gente llevan varios años yendo a visitar líderes políticos de otras naciones, de otros países, a ver qué apoyos pueden tener, ¿no? Se van a países como Israel, Estados Unidos, se van a lugares de Europa diversos. Pero fíjense dónde está el fraude aquí. Y es que estas manifestaciones de gente que estaban ahí en el 11 de septiembre haciendo cadenas y todo esto, que yo sepa, no se han puesto de acuerdo en que queremos unos apoyos exteriores, ni en qué tipo de países queremos que nos den apoyo, ¿no? ¿Por qué se van a Estados Unidos o a Israel y no se van a, yo qué sé, a Argentina, a un país africano? ¿Por qué no se van a Corea del Norte? ¿Por qué no se van a Nueva Zelanda? Pero si no ha habido ningún debate sobre esto real. Los manifestantes estos, los supuestos independentistas de que son el motivo de que los políticos ahora tengan su mandato democrático y todo el cuento este, pues no se han puesto de acuerdo, que yo sepa, en que queremos determinado eje de poder mundial. Sionista, capitalista, comunista, socialista del siglo XXI, no sé, ¿por qué no van a Venezuela o a México o a Alaska o a un país africano? No sé. O incluso a un país sin Estado. ¿No dicen que somos aquí en Cataluña una nación sin Estado? Pues ¿por qué no se van a buscar los apoyos a las comunidades que son históricamente, yo qué sé, pueblos sin Estado, ¿no? Como los quechua, como los aymara, como los mapuche, por ejemplo, por decir algo, tribus históricas, ¿no? Pues ¿en qué queda la voluntad popular en este aspecto? ¿Qué dicen los de las manifestaciones? ¿Qué dicen los de estos partidos políticos que son independentistas? ¿Por qué determinado eje de poder mundial y por qué no otro? En fin, esto es un fraude en toda regla que está claramente dirigido por unas pequeñas cúpulas y en esto se ve clarísimamente. Porque puedo decirlo yo, puedo atestiguarlo, que nunca he visto ningún debate al respecto de todo esto, ni uno. Si ya no hacen debates, menos en todo esto. Bueno, podíamos hablar también de que su proyecto no iba de democracia. Se llenan la boca de ir con pancartas ahora de que quieren la democracia, de que España no nos deja estar en democracia y de que ellos quieren democracia y tal. Todo esto son golpes mediáticos que quieren hacer para impactar al resto del mundo, a determinados lugares del mundo, y tenerlo como excusa pues para, bueno, el victimismo. Hacerse las víctimas, lloriquear un poquito y luego conseguir lo que sea, un acuerdo bueno, ¿no? Etcétera, o su proyecto y tal. Pero vemos que no iba de democracia, sino que iba de impunidad. Han destruido el país, se han quedado con un montón de dinero, han cobrado un montón de dinero de los años de desgobierno que han hecho,
Y ahora lo que quieren es que no haya rendición de cuentas, lo que quieren es que haya impunidad a todo lo que han robado, a todos los delitos que tienen económicos. E incluso aquí podría decir que el Estado español y el sistema de justicia también es muy blando. Los ha juzgado ahora la consulta esta del 9 de noviembre, popular y todo esto, los ha juzgado, pero por desobedecer a las autoridades, y no los ha juzgado por malversación de fondos públicos, no los ha juzgado por haberse gastado, no sé si 6, 7, 8 millones de euros que valió esa consulta, y cuando por este motivo deberían de tener un castigo severo, económico y de libertad personal severo, porque por mucho menos nos meten a mucha gente a prisión en este país. Con lo cual aquí vemos que iba de impunidad, no de democracia, y también iba de colocarse en el régimen. Aquí hemos visto que mucha gente que estaban en el paro se han apuntado al proyecto independentista y ahora han logrado o un escaño o una regiduría o ser un diputado, ser un alto cargo en la Generalitat, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que se ha colocado en el régimen, que es el régimen de monarquía parlamentaria, de las autonomías, es el régimen que no les gusta, el del 78, pero se vive muy bien, cobran mucho dinerito y, bueno, mientras dure unos añitos no está nada mal para ellos, ¿no? Y hemos visto que en ellos había sobre todo, pues bueno, odios, resentimientos y negatividades diversas. Sobre todo lo que he visto yo es mucha mala leche. No hemos visto, digamos, respeto a la diversidad de identidades, sino mucho resentimiento, mucho de etiquetar a los demás gratuitamente. Y bueno, es bastante lamentable, porque a nivel de ética y moral no podrán dar lecciones de que esto ha sido algo fabuloso. Hay mucha violencia, la ha habido históricamente en el independentismo catalán y la sigue habiendo. La mentira del pueblo catalán en permanente movilización. Ellos siguen, alguno de ellos, hablando públicamente de que el pueblo catalán está en una permanente movilización. Y bueno, esto es algo totalmente falsario, como ya he dicho antes. Si miramos la realidad en la calle, en las tiendas, en los bares, en los sitios de ocio, en las plazas, parques, etc., no vemos nada que sea ni pueblo, ni mucho menos que esté movilizado, ni mucho menos que esté unido en esta causa de independentismo catalán, ni mucho menos. Lo habla una persona que soy catalán de pura cepa, comprometido con el territorio y que también caí en la trampa esta del catalanismo en su momento. Pero ahora tengo que reconocer, años después, tengo que reconocer que esto es un error y que es todo basado en mentiras. Miren, su heroísmo consiste en hacer pintadas en las paredes, en tirar huevos o pinturas a las pintadas que no les gustan, o en fachadas de otra gente. Muchos actos a traición y a las espaldas, cuando no se les ven en espacios públicos. Colgarse banderas en las casas es básicamente sus actos heroicos. Pero no vemos, digamos, heroísmo. En este movimiento hay una ausencia de héroes. Para mí los héroes están para otras causas. Sí que los hay, héroes y heroínas en Cataluña, como he dicho antes. Hay mucha gente ejemplar y no forman parte ni de este movimiento. En fin, en general, los mejores, los más atrevidos, arriesgados, positivos y heroicos no forman parte de este movimiento. Porque ellos, digamos, los oligarcas estos convierten cualquier chorrada y tontería en un acto heroico. Que si la consulta de Arenys de Munt de no sé qué año, del 2009, que eso fue algo heroico, una consultita de nada, o sea, vamos a ver. En fin, ¿para qué hablar?
Luego apareció el tema de la República. De repente, no sabemos por qué, había el movimiento independentista, pero de repente se pusieron todos de acuerdo en la República, en la palabra República. Como si todo el mundo, como si toda esta masa de gente de las manifestaciones se hubieran puesto de acuerdo en que queremos una república. Bueno, esto, igualmente, otra cosa, no ha habido ningún debate de calidad, ni mucho menos para consensuar que lo que queremos es una república, ni mucho menos. Y además, ¿por qué el republicanismo este? ¿Acaso es sinónimo esto de libertad? ¿Acaso es sinónimo de algo positivo? Cuando todas las repúblicas, básicamente, desde su origen en Francia, la Revolución Francesa, fue un desastre, fue una tiranía, fue un genocidio y algo súper criminal, que de libertad no tenía nada de nada. Y las repúblicas en España han sido un auténtico desastre. ¿A qué viene ahora que aquí queremos república? Pues esta es otra muestra de que esto es dirigido todo por unos oligarcas, de que no se está hablando nada de república durante el inicio del movimiento independentista y de repente en el año 2014 aproximadamente, de repente se empezó a hablar todos a la una, los oligarcas, de que queríamos la república. En fin, es bastante sospechoso. ¿Por qué aparece este concepto? ¿Qué tradición tiene? ¿Qué tradición tenemos? Además es esto. ¿Qué tradición tenemos la gente en Cataluña con una república? ¿Por qué no nos agarramos a algo más tradicional? A algo más, yo qué sé, de las asambleas que teníamos en Cataluña, de las cartas de gobierno que teníamos. ¿Por qué no reivindicamos las cortes antiguas, por ejemplo, las cortes de Aragón o cosas de estas, ¿no? Esta es otra cosa. ¿Por qué rechazamos a Aragón? ¿Por qué no incluimos a Aragón si estuvimos unidos hace 800 años? Éramos unidos con Aragón. ¿Por qué ahora no cuenta Aragón? Y toda esa parte de Huesca, de Teruel, que si las cortes de Monzón, en fin. Esta es otra, ¿no? Que son los países catalanes, todo esto, pero Aragón no cuenta. Y sí que tenemos que anexionarnos Valencia y las Islas Baleares. En fin, es algo que es bastante sospechoso, ¿no? ¿Cómo han conseguido saber que todos quieren una república? Pues nuevamente esto es otro gran fraude, ¿no? Esto tiene guasa porque, miren, los que ahora se dicen republicanos viven mejor que los reyes. Tiene guasa esto, porque se dicen republicanos, pero viven como superburgueses, comiendo bien, con choferes, con un sueldazo, coche oficial. Y esto es una vida mucho mejor que la de los reyes medievales. Tiene guasa esto, ¿eh? Porque no los vemos siendo austeros, siendo valientes. Algunos de ellos sí. Realmente hay algún grupito que sí que son austeros, no me gusta generalizar, no lo quiero hacer, pero la mayoría de los que se dicen republicanistas o republicanos viven mejor que los reyes medievales. Se engordan porque comen súper bien, mejor que los reyes medievales. Y cuando lo que deberían hacer es, digamos, ser consecuentes, ser coherentes, ser realmente austeros y vivir como vivían los catalanes tradicionales de la época. Gente valiente, gente conectada con la naturaleza, trabajadora, con trabajo físico y con un nivel de compromiso y de vida intelectual, digamos, eficiente, no como ahora, que son todo casta intelectual, pero que no sirve para nada. Ahora hay mucha casta intelectual, pero en la práctica no sirve para nada para la soberanía de los municipios y de las comunidades. Por lo tanto, mucho vividor, mucho parásito, mucho burócrata, mucho burgués y poco trabajador y poca gente comprometidos.
Bueno, hago una pausa. Quiero recomendar este libro de Javier Barraicoa, Cataluña Hispana, un libro espectacular para un poco mostrar que Cataluña tenemos muchos vínculos históricos con el resto de España y desmonta bastante los tópicos, las mentiras del nacionalismo catalán. Mi reconocimiento a Somatemps, la organización en la que está Javier Barraicoa, así como a Dolça Catalunya. También quiero recomendar el libro La guerra de la Vendée de Alberto Bárcena, espectacular libro que desmonta lo que he hablado antes, la Revolución Francesa, que cometió el genocidio tremendo en la región de la Vendée, por ahí por la Bretaña, por Nantes, etcétera, en Francia, porque no creyeron en el cuento de París y del nuevo país que querían hacer los republicanos, cometieron muchos crímenes, no los creyeron, no les quisieron hacer caso y los aniquilaron. Primero tuvieron una guerra salvaje, a muerte, muy dura, y finalmente los franceses aniquilaron a toda una región de su propio país. Y ahora se ha descubierto que fue el primer gran genocidio de la Europa moderna, con unas 200.000 personas muertas. El libro es fabuloso y serio y que desmonta la Revolución Francesa completamente, como algo emancipador, positivo, pacífico, etc. Venga, seguimos, vamos al grano. También dedicar un poquito a Librería Europa mi acción comunicativa, una librería que ha sido clausurada por métodos falsarios, parapoliciales y parajudiciales, y mi admiración pues a los impulsores de esa librería que hacían una labor normal de librería con unos temas diferentes quizás, de historia, pero de tendencias que no son del agrado de determinadas personas, y esa librería ha sido pues agredida por grupos muy violentos durante años y finalmente agredida por los gobiernos actuales y los poderes fácticos que vivimos actualmente con la ley de incitación al odio y todo esto en Cataluña y en España. Con lo cual, el 25 aniversario se ha celebrado hace poco, mi reconocimiento a su labor y esperemos que no sea un gran perjuicio y puedan abrir nuevamente otro gran proyecto como el que habían tenido. Vamos a seguir hablando ya, espero ir rápido a partir de ahora y ser todo lo más sintético y breve que pueda. Miren, la huella ecológica del show independentista es enorme. Este concepto de huella ecológica se refiere pues al daño a nivel de medio ambiente que crean la gente, los movimientos, los seres humanos, etc. Pues de momento la huella ecológica de este cuento independentista es muy grande. Mucho gasóleo, gasolina, recursos, tinta, papel, servicios de todo tipo, recursos de todo tipo. ¿Para qué? Para propaganda, para una guerra de propaganda, de banderas, de pancartas y de muchas historias y de medios de comunicación, pero ¿para qué? Al final, para nada. La huella ecológica es que nos hemos cargado un montón de gasolina que no es nuestra, que no es del país y que esto crea una deuda y de muchos recursos que al final en una industria débil como la que tenemos, pues puede ser que también crea más diferencias, más precariedad, porque al final son favoritismos a unas determinadas industrias y no se atiende al conjunto. Aquí hay, por lo tanto, muchos procesos burocráticos, legislativos, judiciales y de medios de comunicación que si no han servido para nada, pues el precio a nivel de planeta, a nivel de restaurar el orden en la naturaleza, es un precio alto. Esto cuenta también. La economía no es solo el dinero y todo esto. Con lo cual, ahí tenemos otro dato que ellos nunca atienden, la huella ecológica de lo que hacen. Vamos a ver, nos han llenado de simbología
y en lo que ha sido una auténtica guerra de propaganda. Banderas por todos los lados, murales en todos los municipios y que han podido llenarnos de murales con sus mismas chorradas de siempre, que si queremos votar, que si adelante con la República, un montón de chorradas, cuando no cosas ya más macabras y violentas también, que esto al final no es ni democrático ni nada, esto es también violento porque no hay consenso, no hay debate, por lo tanto lo que hay es impunidad de unos pequeños grupos, ¿no? Vamos a ver qué han logrado en economía y trabajo en todo este proceso. Si afirman que estamos en un proceso hacia la independencia, si realmente hay un proceso, ya se debería notar en que la economía y el trabajo pues es mejor, funciona más, etc. Pero esto vemos que no es así. Hay más precariedad cada vez y al final, si no logran objetivos, si no logran resultados, vemos que no hay proceso hacia ningún lado. Porque si realmente hay un proceso hacia algo, ya hay unos pasos previos. Hay unos pasos previos y iniciales en los cuales hay mejoras. Si el proceso es esto, pues aquí tiene que haber mejoras ya. Si vamos de aquí a aquí, aquí tiene que haber mejoras ya. Con lo cual estamos, digamos, aquí, no hemos logrado nada y dicen que, bueno, es que hasta que no logremos la independencia no habrá mejoras en trabajo ni economía. Aquí está su gran fraude, que nos tienen al país, a la región, súper mal en economía y trabajo, siempre vendiéndonos el cuento de que Madrid no nos deja ser democráticos, no nos deja avanzar y que hasta que no seamos independientes no lograremos, digamos, hacer políticas efectivas. Con lo cual, este es otro de los grandes fraudes del independentismo en Cataluña en los últimos tiempos, ¿no? Vamos a ver, pues, que aquí tenemos que hay precariedad y miseria, y lo que sí ha habido ha sido enchufismo a sus amigos, a los que se han comprometido con su causa, enchufismo, amiguismo y clientelismo. Si callas, si obedeces, si más o menos te comportas a sus designios, puedes tener oportunidades o te pueden colocar, pero si hablas más de la cuenta, pues no te van a colocar ni te van a hacer encargos. Y el clientelismo de los ayuntamientos, pues es flagrante. Los ayuntamientos en Cataluña, desde hace 30 o 40 años, pues podríamos decir que en cada ayuntamiento hay, pues, bastante tufillo, bastantes casos de todo esto, de clientelismo, de amiguismo, de enchufismo y, en fin, bastante mala leche. Yo podría decir de todos los pueblos que conozco de por aquí varios casos, pero es que eso es algo evidente, que el sistema del 78 implementado desde Madrid es un auténtico desastre y que aquí se aprovechan ahora de este desgobierno del Estado español, del conjunto, para hacer su desgobierno en los municipios. Pero quieren aparentar que están por la emancipación y la autonomía de los catalanes, cuando es totalmente falso. Vamos a ver. Vamos a ver los ataques y humillaciones de la Generalitat al propio pueblo. Estos que dicen que nos quieren defender, pues nos aplican ley estricta para el pueblo, pero luego se aplican una ley flexible para los oligarcas, los cargos electos, etc. Determinadas cosas ellos no cumplen, ley de banderas, ley de empadronamientos, que por cierto hacen lo que quieren con los empadronamientos saltándose la legislación nacional, que hasta el defensor del pueblo les tiene que llamar la atención y ellos hacen la vista gorda igualmente, abuso de poder en diversas facetas en los ayuntamientos. Pues ahora estamos viendo que tenemos controles policiales para claramente recaudar dinero en sitios inverosímiles, en sitios de municipios donde nadie se lo espera, se ponen controles policiales a coger cantidad de gente sin cinturón y poner multas de 200 euros. O incluso, cosas de diversas maneras, pero hay unos
unas campañas clarísimamente recaudatorias que últimamente la policía está haciendo, la policía autonómica. Esa misma policía que cuando hace falta o no viene o viene tarde o es ineficiente por las normas que tienen actualmente o es ineficiente y que la gente al final no está muy contenta con la actuación de esta policía. Y que hemos visto que abusan de poder en determinados momentos. Solo hay que hablar con la gente. ¿Cómo está la gente cuando recibe un control policial? Algunos son agradables, pero también hay algunos que están muy desagradables y que abusan del poder. Y cuando no decir con controles con metralleta en las carreteras que son súper intimidatorios y no hace falta. Esto es para dar golpes de efecto, impresionar a la gente, pero vemos que no hace falta. Tampoco nos explican el porqué de todo esto, de este tipo de controles. No nos lo explican. Yo y algunos conocidos hemos sido víctimas de estos controles recaudatorios en los cuales no hubo ni una oportunidad de diálogo, fueron a por la multa en algo del cinturón de seguridad en un municipio que no causas peligro para nadie, que no te lo esperas y en pequeños trayectos todos lo hemos hecho. Pero claro, es una ley hecha para recaudar cuando hace falta. Es la ley, poner el cinturón de seguridad obligatorio en municipio fue hecho a puesta medida para cuando haga falta recaudar, pues hacerlo en grandes cantidades de dinero rápido y fácil. En el momento en que yo estaba siendo sancionado, pasaban vehículos a pocos metros a alta velocidad en una clara acción temeraria y los agentes ni se inmutaron porque estaban haciendo dinerito fácil conmigo, su misión la estaban cumpliendo bien, etc. Con lo cual es bastante sospechoso. Además que, bueno, esta sociedad, digamos, es una sociedad desprotegida porque, como hemos dicho, en determinados sitios la policía viene tarde o no viene, incluso, y además nos está casi prohibida la autodefensa. O sea, es un pueblo incapaz de defenderse y tenemos unas leyes especiales, pues, que según cómo te defiendas y si recibe agresión el que te ha agredido, pues si te denuncia puedes salirte mucho peor a ti mismo. Con lo cual hay unas leyes que son en contra de la autodefensa de la ciudadanía. Está castigada. Vamos a ver. El fraude del referéndum. Seguimos con el fraude del referéndum. Mucho se ha hablado, pero bueno, el referéndum del 9N fue un auténtico despilfarro que no sirvió para nada. Y ahora quieren hacer otro referéndum. Pero esto lo quieren los oligarcas. Nuevamente vemos que esta petición del referéndum no tiene su origen en una ILP, una iniciativa legislativa popular del pueblo. Son solo los shows en la televisión y las manifestaciones dirigidas por oligarcas, por unas cúpulas, pero que no ha habido casi ninguna encuesta en los municipios o barrios, ningún debate, si queremos referéndum o no. Luego, es muy sospechoso porque la pregunta, ¿quién la decide? ¿Qué referéndum y qué pregunta, no? ¿Y por qué no hacer una encuesta? Fíjense que podríamos hacer una encuesta en este mismo referéndum que quieren hacer de la independencia y todo esto. Podrían hacer igualmente una encuesta con 10 o 20 preguntas, ¿no? De temas esenciales, importantes. Y lo mismo responder una pregunta es lo mismo que estar ahí un ratito y participar respondiendo 20 preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen esto? No quieren la voluntad popular, no quieren escuchar al pueblo, pues que pregunten en serio, ¿no? Que pregunten algo más complejo que un sí, no, independencia, etcétera, ¿no? Con lo cual, hay un montón de cosas que nos podrían preguntar y no nos preguntan. Por ejemplo, no sé, los sistemas de propiedad de la tierra que tenemos,
los sistemas de transmisión de patrimonio, de propiedades, que aquí son carísimos, la transmisión de patrimonios, ¿no? Nos podrían preguntar sobre los sistemas económicos, sobre la pertenencia a la OTAN, sobre la Constitución del 78, sobre la pertenencia a la Unión Europea, al euro, sobre el sistema de trabajo que tenemos, si tener un trabajo tan regulado por una administración o tener sistemas de trabajo libres, cooperativos, con más autonomía, etcétera, sin tanto control, por ejemplo. Nos podrían preguntar por el tipo de democracia que queremos, por el modelo de nación, si queremos república o monarquía o un país asambleario. O sea, ¿por qué no nos preguntan sobre estas cuestiones? Y solo están fijados en preguntarnos si independencia sí o no. Ahí está, otra vez, que queda expuesto su proyecto como un auténtico fraude. Vale, muy bien. Luego también, en su delirio del referéndum, también hay que ver pues qué porcentaje es el correcto. Para ellos declarar la independencia, yo los he oído en una charla públicamente a un cargo público, a un consejero regional, a un diputado regional, que con el 51% de votos conseguidos favorable al sí a la independencia, ya tendríamos motivos para declarar la independencia en el Parlamento de Catalán. Vamos a ver, pero ¿esto quién lo decide? ¿Qué ley lo ha decidido esto? Pues a mí me gustaría que lo preguntaran en el referéndum también, ¿no? ¿A partir de qué porcentaje hay legitimidad para declarar la independencia? ¿El 50, el 60, el 80, el 90? No sé, algo, ¿no? Pero bueno, su proyecto flaquea por todos lados y dicen delirios como este, que con un 51% de votos, aunque haya una participación baja, pues ya habría motivos para declarar la independencia. Queda claro que esto es un auténtico fraude, ¿no? Insulto, y se ríen de nosotros en la cara, ¿no? Bueno, vamos a ver otro tema que ellos no se ocupan mucho, y es el del, no sé, el índice de felicidad. Hay países que ya, o gente que está pues haciendo cálculos de lo que se llama el índice de felicidad, es decir, el bienestar de las personas en una sociedad concreta. ¿Qué tal se vive? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué presión tenemos de la administración? En fin, el nivel de corrupción, el nivel de abusos, de poder, etcétera, ¿no? Pues, ¿por qué no se fijan en la calidad de vida de las personas de aquí? Porque ahora mismo tenemos un índice de felicidad que sería bajísimo, porque hay mucho descontento, mucha miseria, mucha gente con vicio, mucha juventud sin futuro. En fin, la plenitud y realización de las personas es algo básico en un proyecto social. Pues en todo su proyecto social del nuevo país catalán no hemos visto casi referencias a la plenitud de las personas. No hemos visto ningún estudio, ni ningún proyecto, ni qué política están realizando ahora mismo para incrementar el nivel de felicidad, el índice de felicidad de las personas, ¿no? Que por cierto, la felicidad no es algo que nos venga de un estado, de una nación, sino que viene del interior de las personas también, pero lo que pueden hacer es facilitar el desarrollo de las personas y dejar de poner trabas, ¿no? Ahora mismo tenemos un aparato administrativo y burocrático que solo pone, pues digamos, que trabas, y que solo nos insulta y agrede con sus campañas propagandísticas y adoctrinadoras que son ridículas e insultantes. Esto es la Generalitat hoy en día, ¿no? Pero lo mínimo podrían hacer es alguna política para facilitar que la gente pues incrementáramos el nivel de bienestar interior, personal, espiritual, el nivel de felicidad, ¿no? Cambiando de tema, la actual democracia representativa no se ha cuestionado. Ellos están seguir con un sistema basado en partidos políticos,
en elecciones cada 4 años, en elecciones a estructuras de partidos políticos, pero no la cuestionan. No hablan, por ejemplo, de que nos gustaría un sistema de listas abiertas o de que votáramos en los municipios o barrios a personas concretas de nuestra confianza. No, ellos quieren que votemos a partidos políticos, igualmente con lo deficiente que ha demostrado ser este sistema, con la poca tradición que tiene todo esto en España y en Cataluña, porque es algo moderno, impuesto por la fuerza, pero no se ha cuestionado a fondo en ellos, yo sí que sé que hay gente que ha desmontado completamente que el actual sistema democrático representativo es un fraude, es dictadura, pero ellos no lo han cuestionado, con lo cual dice mucho de sí mismos que lo que son oportunistas del quítate tú para ponerme yo. Es decir, se aprovechan que España es un caos para decir, bueno, vamos a hacer un nuevo país y con el mismo sistema yo me pongo a dominar, a mandar aquí en Cataluña. Es algo así de burdo, de estúpido y de insultante, ¿no? O sea que quieren el mismo régimen en el nuevo país. Bueno, es genial, ¿no? Fraude colosal. No nos preguntan sobre qué tipo de democracia queremos. Podríamos estar hablando de una democracia directa, con la participación de las personas, de la gente, etc. De un gobierno por asambleas en los barrios. Podríamos hablar de listas abiertas, elegir personas concretas, de confianza. Esto sería muchísimo más efectivo, porque en los partidos hay listas, gente que está en listas, aunque no necesariamente estén con la confianza de la gente, votados por la gente, etc. Podríamos elegir personas concretamente de nuestros barrios, y esto sería por lo menos mucho mejor, ¿no? El mandato imperativo tampoco quieren que estemos informados del mandato imperativo. O sea, que los representantes del Parlamento de Barcelona, pues, digamos, tuvieran una limitación en sus decisiones y que realmente cada uno en su barrio o pueblo, pues, tomáramos decisiones y los representantes que vayan al Parlamento Central en Barcelona, pues ahí el representante tuviera limitados sus poderes, ¿no? El mandato imperativo es importantísimo en la democracia y aquí, pues, no se informa de lo que significa todo esto. Se tienen plenos poderes los diputados durante 4 años para hacer lo que les dé la gana y seguir a sus designios de los partidos y oligarquías. Podríamos hablar de elecciones por sorteo. Por ejemplo, hay un vídeo en internet, en YouTube, muy bueno, que habla de las elecciones por sorteo. Se llama un francés que se llama Etienne Chouard, democracia, no me acuerdo cómo se llama el vídeo, elección por sorteo o algo así, es súper interesante. Luego yo soy partidario de la meritocracia, es decir, quien hace méritos que se le asigne una responsabilidad para dirigir, para liderar cambios y sociedad, ¿no? No como ahora que tenemos gente que está en una estructura de partido que aunque no haya hecho méritos en su vida, aunque no haya tenido un aprendizaje pues real y concreto y un compromiso efectivo, ¿no? Por lo tanto, vemos que podríamos hablar de cosas muy positivas que ellos no están hablando. Además, que los sueldos de los cargos de hoy en día son elevadísimos, porque la Generalitat, aquí son tan chulos que cobran mucho más que en otras partes de España. ¿Esto por qué? Esto es otro de los abusos de poder que lo que hacen siempre es subirse el sueldo a cada mandato, ¿no? Esto demuestra que no son ni austeros, ni valientes, ni solidarios con la gente empobrecida del país, que tienen a 1/3 de la sociedad empobrecida y ellos cobrando dinerales. Esto es la realidad. Con lo cual tenemos que ellos hablan mucho de democracia, pero no definen nunca con precisión qué es para ellos la democracia. Ni hay debates a fondo en ellos sobre lo que es exactamente la democracia y lo que ellos quieren.
Acaba siendo un victimismo, España nos roba, España no nos deja ser democráticos, nosotros seremos mejores, nosotros somos cojonudos, los catalanes, etcétera, en fin. Y este es su fraude. Podríamos hablar, cambiando de tema, del independentismo pacífico. Ya hemos visto de sobras que el proyecto independentista no tiene nada de pacífico, aunque se llenan la boca de que el proyecto es pacífico en los medios de comunicación, en los parlamentos, etcétera, pero realmente a pie de calle lo puedo atestiguar, hay montones de experiencias de violencia, de amenazas, de agresiones a personas, las hay así. Esto es histórico en el movimiento independentista catalán, montones de asesinatos en los años 30, al inicio de la guerra civil, en los años 70 y 80, varios asesinatos, con lo cual es una gran mentira lo del independentismo pacífico que tienen, ¿no? Vamos a ver ahora el fraude de la palabra independencia. Cuando les interesa la usan y cuando les interesa dicen, pues bueno, herramientas de Estado, hacer un nuevo país, una nueva nación, en fin, pero usan al populacho, usan a la gente para que coree la palabra independencia muchas veces. Pero si miran el significado de la palabra independencia, si lo miran a fondo, si van a una enciclopedia, por ejemplo la del Institut d'Estudis Catalans, en internet lo pueden ver, verán que la palabra independencia no está definida exactamente. Es una definición bastante ambigua, bastante abstracta. ¿Por qué? Porque nada en la naturaleza ni en la vida puede ser completamente independiente. En la práctica, en la realidad, lo que existe es una interdependencia. Todos estamos conectados, todos nos necesitamos. Podemos lograr un grado de soberanía, de autonomía, y defendernos de los males externos, pero siempre necesitaremos intercambiar algo, algún producto, algún servicio, algún bien, etcétera, ¿no? Enriquecernos con lo que hay en el exterior. Además, el significado de la palabra independencia en una enciclopedia, fíjense en qué significado les da. Y dice que, bueno, un país, o sea, una cultura, pueblo, nación, que no está sometida por otra nación, digamos, externa o superior, o no sé exactamente cómo le llaman. Pero de por sí esto no es positivo, porque puede una nación ser, como ellos dicen, independiente, haber logrado la independencia, pero ser realmente una dictadura, una tiranía, o estar en un auténtico caos. Como vemos hoy en día, hay muchos países que son independientes, teóricamente y según estas definiciones, pero en la práctica son dictaduras o bien están en auténtico caos o en guerras, y con lo cual, ¿por qué tanta gente solicitando la palabra independencia durante tanto tiempo? Cuando este no es el objetivo a lograr. El objetivo a lograr es una sociedad mejor, con plenitud de vida para todos. Da igual la forma no es tan importante, sino la plenitud es real y efectiva de todos los miembros de esa comunidad. Entonces, en vez de enfocarse en esto, en el bien mayor para el mayor número de gente, se enfocan en algo que es no necesariamente positivo, como es la independencia. Vemos aquí, por lo tanto, una gran estrategia de manipulación, de adoctrinamiento, y que al final mete en un callejón sin salida a la mayoría de personas que se han creído el cuento. Miren, en esto del cuento de la independencia de Cataluña, y yo le digo cuento y show porque pienso que es un cuento y show, no veo que sea algo real, algo de construcción popular, sólida, con fundamento y efectiva. En esto del show independentista hay tres tipos de actores, de personas. Unos que son los que inventan el cuento, las cúpulas de oligarcas intelectuales
que difunden mensajes unidireccionales, que crean contenido mediático, etc. El segundo actor es los que se creen el cuento. Y el tercer actor son los que viven del cuento. Hay mucha gente viviendo de este cuento, de esta industria del independentismo. Diseñadores, industriales determinados, medios de comunicación, intelectuales, oligarcas, en fin. Vemos que en el cuento del independentismo hay los que se inventan el cuento, los que se lo creen y los que viven del cuento. ¿Vale? Ya acabando con el análisis un poco actual, antes de ir a las consecuencias, vamos a ver un poco que las diferentes tendencias y grupos dentro del independentismo no son una unidad como ellos afirman ser. Decían es que somos 72 diputados y tal, somos mayoría independentista y todo esto, pero en la práctica no hay unidad entre ellos. Ni los del Juntos por no sé qué, ni nada. O sea, en la práctica hay muchas tendencias parlamentarias y extraparlamentarias y no están ni mucho menos en unidad entre ellas. Ahora están apareciendo ya los conflictos seriamente y se les va a derrumbar el tinglado en poco tiempo, ahora en primavera de 2017. Muy bien, al final pues que total tenemos que casi han hecho un régimen en Cataluña del apartheid, un apartheid cultural, un apartheid económico y un apartheid social, en que si estás con ellos pues te van dando aliento, trabajitos y cosas, y si no estás con ellos pues te van a poder hacer la vida imposible, te van a agredir, y muchos ya intelectuales o gente, digamos, determinada han tenido que marchar de Cataluña porque era imposible su vida aquí. En fin, esto es un callejón sin salida, se ha visto, y en un callejón sin salida, cuando te aprieta, digamos, la verdad, solo tienes salidas disparatadas, salidas desesperadas, y es lo que estamos viendo ahora mismo. Podríamos hablar de la cuestión identitaria. ¿Qué hay con todo esto del hecho diferencial catalán? ¿Acaso es que somos aquí algo diferente al resto de España, algo diferente al resto del mundo, de la raza, etcétera? No sé. Esto es otro de los fraudes que sí, yo me lo había creído. Los catalanes somos diferentes, somos cojonudos y tal, pero en la práctica, mirándolo bien, somos muy similares a todo el resto de personas de España, ¿no? Sí, el idioma es quizás lo único que sería hecho diferencial catalán. También el carácter, claro que sí, el carácter, la emprendeduría que aquí hay, eso también es verdad. Pero eso lo hace también el clima y la ubicación. En mi modo de ver, la ubicación de Cataluña, que es una tierra estratégica, digamos, una zona estratégica, hace que aquí haya mucho dinamismo. No es lo mismo que en Galicia, que es una zona remota de la península, o que la zona de Andalucía, que también es un poco, digamos, remota y que tiene otra influencia africana, es diferente, ¿no? Y el clima de allí también es muy diferente. Con lo cual, el hecho diferencial catalán queda reducido a que tenemos el idioma catalán aquí. Y bueno, sí, vale, la política, las tradiciones también, la cultura también, claro que sí. Pero no es tanto como nos quieren hacer ver, y no debería ser motivo de que haya un supremacismo, de que aquí nos consideremos superiores, de que aquí rechacemos el idioma castellano o a la gente por no interesarse por el catalán, por no apreciar el catalán, etc. Lo que han conseguido es que haya un supremacismo, un rechazo, mucha gente con resentimientos, cuando, si lo miramos bien, pues estamos muy unidos con toda la gente del resto de España y podemos perfectamente tener buenas relaciones con ellos y realmente volver a ser una tierra de acogida. Que antes se decía que Cataluña era tierra de acogida, pero ahora Cataluña es tierra de acogida si hay dinerito. Si no hay dinerito, Cataluña no es tierra de acogida. En general, hay casos de todo, claro que sí. Por último, la religiosidad que se propone. ¿Qué misticismo hay en todo su proyecto? Pues casi que ninguno. Su religión es la república y los dogmas estos de nueva política que dicen ellos, de libertad, igualdad y fraternidad,
que son religiones materialistas, de ateísmo, y son religiones políticas. Pero hemos visto que su moralidad es muy baja, de que tienen un ala violenta en el movimiento, un ala muy violenta, que aunque la quieran negar, está ahí, y que sería interesante pues resolver todo lo que sea violencias, resentimientos y conflictos, y estar por la unidad, estar por la construcción real y efectiva, estando unidos, respetando a la diversidad de opiniones, de tendencias, de partidos, etc. Vamos ya a lo que es las consecuencias, ya en esto espero ser rápido, las consecuencias derivadas de todo este show, y aquí un poco apuntar lo que serían soluciones. Todo este movimiento ha provocado un ridículo monstruoso y espantoso a nivel español y a nivel mundial. Los agentes del show independentista catalán han hecho un ridículo esperpéntico a nivel mundial, y los errores se pagan caros. Si son grandes, se pagan caros. Con lo cual, el precio nos va a salir muy alto. Los que están bien posicionados, les va a salir bien, de momento, pero para mucha gente va a ser extorsionada, va a ser sancionada de diversas maneras y vamos a pagarlo muy caro. También, me he dejado de hablar de los abusos de poder que hay a nivel de inspecciones en los comercios. Otra de las formas de recaudar que tiene ahora la administración catalana salvajemente son los comercios. Van los inspectores a los bares, a los comercios de alimentación o de lo que sea, que sean autóctonos, catalanes y españoles, y a ver qué pueden encontrar de fallo y a ver qué pueden recaudar mediante multas. Si hablamos con comerciantes, veremos que están hasta el gorro de inspecciones, muchos de ellos, que buscan a veces cosas de mala manera, a ver qué errores hay, pues para meter multa, haciendo algún abuso de poder incluso. Pero todo esto no sale en las noticias, claro, son cosas muy difíciles. Y curiosamente la Generalitat pues no manda a estos inspectores a los inmigrantes chinos, de otros países, etcétera. No van allí, y cuando sus bares están quizás bastante sucios, algunos de ellos, o comercios, y no van allí. ¿Por qué será todo esto? Es bastante sospechoso que quieran, digamos, acabar con el pequeño comercio, saquearlos a multas tanto como pueden, y al mismo tiempo no hacen lo mismo con los de otros países. Es bastante... los pone en evidencia, pero esto lo sabemos todos porque hablamos con la gente de los comercios. Pregunten y les dirán en los pequeños comercios catalanes que se los han casi cargado. Y ahora solo nos quedan supermercados, grandes almacenes, franquicias internacionales, etc. Pero bueno, seguimos con las consecuencias. La pérdida de tiempo y energías ha sido gigantesca, nos va a costar recuperarnos. La credibilidad de los actuales oligarcas que han manejado este tinglado, la credibilidad ha quedado por los suelos, con lo cual ya veremos ahora si aparecen como salvadores con su plan B o dejan paso a otra gente que tengan propuestas, que tengamos propuestas. Cuanto antes rectifiquemos, mejor. La unión hace la fuerza. Esto es universal. Pero ¿por qué esta frase que es universal, nunca la dicen ellos? La unión hace la fuerza. ¿Por qué no nos unimos realmente? Dejamos de excluir, de marginar, de insultar a otros. Pues si ahí estarían las soluciones, ¿no? Esta es una frase universal. Pero mira qué mangantes, que nunca la dicen en su programa, solo piensan en el nuevo país, no en que la unión hace la fuerza, ¿no? Miren, basta de cuentos y estafas que la gente ya no se lo cree más, ya no nos lo creemos más, y se les va a venir ya la verdad todo en su contra pronto y la gente se va a cansar en masa
como ya las encuestas así lo están pues apuntando, ¿no? Lo importante en nuestra vida es que hagamos algo con sentido para las futuras generaciones, para la creación, para quien nos ha dado esta vida, para quien nos ha dado estos talentos, para el creador o la naturaleza, quien sea, que nos ha sido dado unos dones. Lo importante es qué hacemos con estos dones, qué legado dejamos. Pues de momento este proceso independentista que dicen ellos no deja legado, no ha hecho nada heroico, ni meritorio, ni virtuoso, no deja casi legado y bueno, pues el legado de la sociedad catalana será por toda esta gente que son anónimos, que no salen en la tele, que son heroicos, que los hay y muchos, que son catalanes ejemplares y que hay esperanza en que de ellos salga algo positivo. Vamos a ver, pues, actualmente la administración en la Comunidad Autónoma de Cataluña se ha convertido en algo gigantesco, con multitud de departamentos, cargos, funcionarios que cobran un montón de dinero, en muchos casos despotismo, en muchos casos parasitismo, pero yo lo digo porque yo conozco gente que están en la administración y me hablan del parasitismo que hay allí, me hablan del peloteo que hay allí, me hablan de cómo la gente quiere ascender, de las pugnas entre las cúpulas en los rivales, me hablan de un poco de la mafia que hay allí, un poquito también. En general, sobre todo, la insatisfacción que hay en muchos funcionarios, porque realmente están desconectados del pueblo, han creado una administración que está súper desconectada del pueblo. No dicen que eso es público, no dicen que es una administración pública, pues debería ser un reflejo de realmente la voluntad popular y que estemos bien conectados, apreciando esas instituciones y administraciones, pero han conseguido que mucha gente rechacemos su burocracia, su administración, estemos hartos de su administración, de su expolio, porque cobran por todo, y del desprecio al pueblo que realmente son la administración catalana. Con todo esto, nadie gana. Es inviable. Algún día habrá tantos funcionarios en Cataluña, y España también, por cierto, que será inviable. Parecerá la Unión Soviética, que media parte de la población controla a la otra media parte de la población, pero que no se sostendrá por el dinero, por los costes que habrá. Eso es inviable. Por lo tanto, vamos en un camino que es del todo económicamente incorrecto, inviable, con una burocracia esclavista, excesiva y alejada realmente de la voluntad, de la demanda popular. ¿Y ahora qué? ¿Cómo remontamos esto? Pues bien, el régimen actual es el que es. A mí no me gusta el régimen de 1978, la Constitución, la monarquía parlamentaria. Ese texto de la Constitución realmente lo miras y eso pues no se cumple casi nada de lo que dice. Da motivos para que la administración no cumpla lo que dice ahí, pero estén con impunidad. Y que vaya a la prisión cualquiera que no cumple el mínimo requisito. Con lo cual, eso es lo que tenemos, nos guste o no. Democracia impuesta por la gente de la época aquella, los tinglados que manejaron eso en ese momento de poder, tinglados del poder de la época más los Estados Unidos, que tuvieron una importancia importantísima. Está clarísimo que el Imperio USA tuvo una influencia importantísima en la Constitución española del 78, en el nuevo régimen, en auspiciar determinados nuevos poderes y partidos, está clarísimo, está demostrado, y así que esta democracia es a la medida de otros países. Podríamos ponerla en cuestión, ¿no? Ratificarla después de 40 años, el año que viene hace 40 años. ¿Por qué no hacemos un referéndum a nivel nacional y la ratificamos? La votamos si a favor o en contra, por ejemplo, ¿no? Sería muy bonito, interesante, ¿no? Pero no quieren. Y aquí tampoco se cuestiona. Con lo cual, yo creo que si estamos en esto, bueno, el estado de las autonomías, el régimen de partidos,
con miles de gente que, ya, como decía antes, es parasitismo. No es que las personas sean parásitos, es que el régimen los convierte en parásitos. Pero es lo que tenemos. La Unión Europea, la OTAN. Miren, yo lo que digo es que con el mismo régimen actual, si hubiera voluntad, realmente se podrían hacer muchísimas cosas. Más participación de la gente, hacer planes de urgencia planes de choque reales para rescatar el país, leyes para una mayor justicia, leyes para menos burocracia y leyes absurdas, leyes para la autonomía de las personas. Se podrían hacer cosas, derogar montones de leyes que no sirven. Con el mismo régimen actual se podrían hacer muchas mejoras. Pero sobre todo lo que pienso es que debería haber algún movimiento en serio a nivel de país, de Cataluña y de todo el país, para realmente cambiar el régimen, para algo mejor, parar esta máquina destructiva actual que es pues el Estado actual como lo conocemos, la nación española actual, y hacer algo que tenga más sentido, ¿no? Entre todos. Podría haber una acción parlamentaria en este movimiento, una acción extraparlamentaria, con mucha cooperación, con no competitividad, en la cual pues vayamos mucho más allá de lo que es el resentimiento, los insultos a los demás, en la cual pues todos son importantes, no hay nadie marginado ni excluido, en la cual el barrio y las gentes participan en las necesidades básicas del conjunto, de todos. En fin, podríamos hacer ya un movimiento a nivel nacional con todo esto. Vemos, por lo menos yo opino, que los nuevos movimientos a nivel nacional que hay políticos no son de nuevos paradigmas, no son de soluciones. De momento, por lo que veo, son bastante más de lo mismo. No veo que sean integradores y que hay bastante también resentimiento y quítate tú para ponerme yo, etc. Vamos a ver, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los filósofos? Los mejores sabios y filósofos catalanes no salen en la tele, ni españoles, no salen en la tele, ni en los medios del régimen. Deberíamos rescatarlos, a los mejores sabios y filósofos. La filosofía es denigrada y es despreciada por el actual sistema de partidos y oligarcas y movimiento independentista. Yo lo he oído de su parte como el desprecio a la filosofía. Y podría dar nombres de buenos filósofos catalanes que serían ejemplares, pero bueno, los hay y no los quieren sacar en la televisión. Esta gente, junto a otras muchas personas, podrían ser referentes sólidos, personas que han demostrado su valía y los necesitamos. Con lo cual, están olvidados y podemos crear algún movimiento para digamos, que nos guíen, nos inspiren los verdaderos sabios del país, de nuestra sociedad. También en este movimiento, digamos, es muy importante parar los daños y despilfarros, es decir, dejar de causar daños, dejar de despilfarrar el medio ambiente, gastar los mínimos recursos posibles, máxima eficiencia y bien para todos. En vez de una vía catalana con un montón de despilfarro en autobuses, en helicópteros y todo esto, pues hacer asambleas en las plazas de los pueblos y barrios. Mucha gente ahí, eso es barato. ¿Por qué no una vía catalana en la que en cada pueblo o barrio tienen ahí una asamblea, en un mismo día, todos juntos, construyendo algo, conociéndose, gastando lo mínimo, comprometiéndose con algo, haciendo una vía catalana realmente de coste cero a nivel ecológico también, ¿no? Vemos pues que es muy importante construir cosas con huella ecológica mínima, con máxima autonomía, recuperar los sistemas de autonomía energéticos, alimentarios, industriales, comerciales, etc.
y vencer algún día, habrá que hacerlo parlamentariamente, vencer algún día todo este sistema de presión de la administración que nos tiene a los autónomos y artesanos casi sin poder emprender, a las pequeñas empresas amargadas o cerradas o casi cerrando, pues debemos vencer algún día mediante, extraparlamentariamente, pero también parlamentariamente, superar todo esto, que se pueda emprender nuevamente, que se pueda volver a ver artesanos, campesinos, gente comprometida, gente bien enraizada en el territorio y la cultura. Esto está por hacer, con lo cual somos soberanistas de verdad. O somos falsos soberanistas como ellos lo son, ¿no? Vamos a ver, pues, debería de haber programas de rescate social inmediatos. Un auténtico soberanista hace un programa de rescate social inmediato. Nadie a dormir en la calle es la noche siguiente. Nadie sin comer. Nadie sin ser, digamos, pues ayudado por la comunidad. Nadie marginado, etcétera, ¿no? Máxima participación de la gente. Esto también es soberanía, pueblo unido y autonomía. Ahora, por lo que vemos, de momento yo no veo pueblo unido por casi ninguna parte. Debemos vencer con argumentos sólidos, movimientos con programas factibles, no con programas de castillos de naipes, no con programas que sean utopías irrealizables, como ahora se ha visto que son. Dejar de dañarnos entre nosotros. Buscar siempre lo que nos une y no lo que nos separa. Incluso uno de extrema izquierda, otro con extrema derecha, les unen muchas cosas, muchas, más de lo que les separa. Buscar los puntos de unión y construir cosas. Y respetarse. Por lo tanto, abandonar sectarismos y fanatismos. Personas libres de verdad están libres de fanatismos y sectarismos. Ahora tenemos que, dicen que quieren la libertad nuestra, pero ellos mismos no son personas libres. Con lo cual, primero que nos den ejemplo de personas libres, libres de odio, libres de fanatismos y resentimientos, héroes auténticos, y luego nos puedan dar lecciones de libertad. Ahora lo que son esclavos de sus vicios, de sus pequeñeces, y que son manipuladores, que han logrado convencer a unas masas, pero no a la totalidad. Y su proyecto no tiene ningún futuro. Y razones históricas, muy importante. Han basado casi todo el proyecto independentista en las razones históricas. Que si aquí éramos una nación, aquí éramos no sé qué, históricamente no sé cuántos, bueno. Pero, en fin, esto crea más conflicto que no logra puntos de unión. Lo que debería es de haber un respeto al investigador, al historiador, a los puntos de vista sobre la historia de la nación, del país, de la comunidad, de lo que sea, respetarse, pero no basar las políticas en las razones históricas. El pasado hemos sido muchas cosas, pero lo que es importante es ahora y el futuro, construir cosas ahora que valgan la pena para este futuro. Y que veamos juntos que, aunque no estemos de acuerdo, mi punto de vista con el de otro y tal, pero que veamos que vale la pena lo que estamos construyendo para el futuro. Y, por lo tanto, dejar de usar las razones históricas, las leyes sobre historia y todos estos cuentos, como armas políticas, dejar de usarlo como armas políticas, sino que quede como algo de investigación con respeto dentro de un área académica de divulgación, simplemente, ¿no? Con lo cual, pues ya he terminado mi exposición. Lamento haberme extendido, pero debido a mis últimos vídeos que eran así un poco rápidos y también improvisando, hubo algún error, algo que no me gustó. Me pueden criticar por cosas de estas, lógicamente, pero ahora considero que esta exposición es más completa y que no busco más resentimiento, más confrontación. He hablado en castellano,
aprecio las dos lenguas y era pues por el bien de Cataluña y por el bien del país España actual. Nos guste o no, tenemos lo que tenemos, pero hay que dar lo mejor de cada uno de sí mismos porque se está destruyendo entre lo que hacen en Madrid, en el Estado de las autonomías, en todas las autonomías y lo que está pasando en Cataluña. Es urgente cambiar el rumbo, cogérselo con humor, con valentía, con austeridad y realmente liberarse de fanatismos y resentimientos. Programas de nuevos paradigmas políticos reales. Coger, digamos, a los sabios y referentes. Convertirnos nosotros mismos en líderes del nuevo tiempo, del nuevo país. Servir a la creación, a quien nos ha dado estos talentos para corresponderle. Se espera de nosotros que hagamos algo grande, que dejemos legado. Pues hagamos legado. Hasta la próxima.